Hola, ¿qué tal mis amigos y mis amigas? Tengan ustedes muy buenas tardes. Y primero no me voy a parar porque me salgo de croma y lo único que van a ver es mi chica chica, así que no da. Pero me levanto y los aplaudo de pie, y a ver si lo tengo por acá, el aplauso. Ahí está. Los aplaudo de pie porque cuando yo empecé con esto de las redes, una de las mayores recomendaciones que me da, por ejemplo, la mayoría de las personas que conocía del medio, me decía, ten cuidado, es un ambiente muy tóxico, tenés que estar preparado medio bastante psicológicamente para que te pelotuden, para que te bastarden, para que te digan de todo. Y creo que era uno de los miedos más grandes que tenía, y sobre todo por los temas que iba a intentar tocar, no a nivel muy profundo, pero sí dejar reflexiones, ¿no? Que es la idea. Pero ayer, o sea, ya siempre me vienen como, a ver, cuando te sacan de algo, a ver, como que me viene sorprendiendo, ¿no? Me viene sorprendiendo, por eso siempre cuando hago los directos con Alma pongo para esta maravillosa comunidad. Me vienen sorprendiendo porque muchas veces yo digo, puta, hago este video, hago esta ¿cómo se llama? Toco este punto o digo esta palabra y me quedo sin suscriptores. Y lo he dicho, en esto seguramente mucha gente se va a ir, y no. Y no ha sucedido. Ayer yo pensé que con algunas cosas de Saslav y eso, que no dije nada raro, pero en un momento dije con lo de Batichica, pomba, me voy a quedar sin suscriptores o algo así, ¿no? Entonces me sorprendió. No me sorprendió. Lo que pasa es que hay mucha gente nueva que no conozco. La que veníamos, sí. Pero me sorprendió el nivel del debate y de las ideas que se pusieron en la caja de comentarios. Cada postura era digna de reconsiderarse y era digna de decir, puta, no lo había visto por este lado. Capaz que está bueno esto, che, ¿eh? Y me abría la cabeza, ¿no? La verdad que lo felicito, me encantó el nivel. No hubo debate así de idas y vueltas, sino que uno exponía una idea y vos decías, mira. Otro te ponía otra idea y decía, qué buen punto. Y me encantó. Solamente tuvimos una pérdida de un suscriptor, que seguramente, como todo, no cuadra con esta idea que nosotros creo que casi todos compartimos, ¿no? De que porque vos tengas una disidencia con alguien, no podés irte o enojarte o dejar de hablar de un amigo o dejar de esto, lo otro, lo demás allá. Es nutrirse. Así que chicos, realmente me paro de pie por ustedes porque la verdad que leí cosas ayer muy, muy copadas. Y este video va a ser un poquito diferente. Te pido que aunque no hable yo ni nada por el estilo, te quedes hasta el final. Son 5 minutos creo. ¿Está? Yo hace un tiempo saqué uno con un periodista, un video de estos que te lo voy a dejar acá arriba. Con un periodista que es controversial, no a todo el mundo le gusta las formas, lo que dice, pero la idea de los que expresaba era muy parecida a lo que estamos hablando acá, o lo que yo expongo acá. Ayer sucedió algo, y le mando un saludo muy grande al suscriptor, que no voy a dar el nombre, porque aparte me parece que está en su provincia, no sé si lo podrá afectar o no, pero Bea, que es uno de los artistas que tenemos en el grupo, que ya seguramente todos lo conoceremos, los que estamos en los directos lo conoceremos. Así que, bueno, nada, pasó algo en el país. Y voy a ir a Guta, pero yo no soy de Argentina. No importa, escúchalo porque es lo que se le va a venir a Chile, lo que se te va a venir a vos Perú, lo que se te va a venir a Colombia. Nosotros veíamos que se nos iba a venir cuando decíamos se nos viene Argenzuela, y ya somos Argenzuela. Es más, de hecho, Venezuela es Argenzuela. Venetina o Vene Artina, no sé, porque ahora están mejor que nosotros, ¿no? Los de Venezuela, los hermanos de Venezuela. Entonces, quédate, yo te explico nada más. Chaco, Misiones, es una provincia de Argentina, ¿no? Y hubo un chico, que por eso van a ver lo que yo les pongo abajo, léanlo lo que va corriendo, porque yo les pido, o sea, las generaciones de hoy o los que estamos adhiriendo a esto que estamos haciendo, esta batalla cultural, vamos a hacer lo que es
llamémoslo así, poniéndolo así como re extremista, re John Connor y eso, la resistencia del mañana, ¿está? Porque si a nuestros chicos lo dejamos que los adoctrinen, mañana no va a haber quien les cuente cómo eran las cosas antes. Porque ya la generación que nosotros criamos, la generación X, la que criamos de los millennials, y a su vez la de los centennials, van perdiendo modismos, van perdiendo virtudes, van perdiendo, no sé cómo se llama, valores de familia, valores de un montón de cosas, ¿no? En parte, nosotros la generación X fuimos como una especie de transición. Nosotros vivimos lo que era el machismo por ahí con nuestra... No sé si el machismo, sino las costumbres de que la mujer por ahí no hablaba en la mesa, o de que el hombre se sentaba en la cabecera, el padre de familia el que hablaba, y por ahí después los demás, y un montón de cosas. Entonces, como muchos no quisimos vivir eso, dijimos, bueno, nuestros hijos no los vamos a criar así. ¿Y qué pasó? Los criamos como si fueran nuestros amigos y nos olvidamos de que, si bien podemos tener lazos de amistad con nuestros hijos, somos padres. Somos los que ponemos las reglas, somos los que encauzamos y encaminamos, somos los que le transmitimos los buenos valores y desechamos los malos, ¿tá? Para eso ir evolucionando en las generaciones venideras, ¿no? Que las generaciones venideras vayan teniendo valor, o sea, los valores de esa generación más los nuevos, y se vayan adaptando a las nuevas costumbres y un montón de cosas, ¿no? Bueno, eso se va perdiendo y van adaptando lo que las corporaciones, los políticos, las instituciones, los colectivos, la derecha, la izquierda, los neos, los van queriendo educar. Entonces nuestros hijos, como son permeables, van tomando. Y no se olviden que cuando la mayoría de las veces, cuando nuestros hijos son adolescentes, tienen esa cuestión de rebeldía. Tengo que hacer lo que dice, no, tengo que hacer lo que no dice mi padre, ¿entendés? O mi madre. ¿Tá? Entonces quedan a merced de estos colectivos de mierda. ¿Tá? Que lo único que hacen es adoctrinarlos para su beneficio político económico propio. ¿Tá? Entonces, lo que vamos a ver ahora es un ejemplo de que no todo está perdido y de que si nosotros educamos bien a nuestros hijos y les decimos que nunca se callen y les decimos que cuando tengan ideas raras no las tomen de gente que no saben de dónde vienen, de qué piensan de esto, sino que lo hablen con gente que saben que los quieren, que puede estar enojados porque no lo dejaron salir un fin de semana, que pueden estar enojados porque no le compraron lo que querían, ¿entendés? Pero saben que lo están haciendo porque los aman y les quieren enseñar lo mejor para ellos. No siempre es así, no siempre los padres son los mejores, no siempre los padres son buenos, hemos visto cada vez más catástrofes, como por ejemplo padres que violan a sus hijos, toda la porquería que vemos que no la vamos a poner acá, ¿está bien? Pero enseñarles que la vida tiene frustraciones, no te compro el MP3, no te lo compro, ¿sabes por qué? Porque no estás yendo bien en el colegio. Entonces, no te lo estoy extorsionando, te estoy diciendo que las cosas hay que ganárselas y tu único deber hoy en día es estudiar. Entonces, si vos no estudiás, yo no te puedo recompensar. Y aunque en sí mismo la educación es una recompensa, bueno, te puedo llegar a dar un gustito si querés. ¿Está bien? Para que vayas entendiendo el sabor de ganarse las cosas. Y que cuando las cosas van mal, y que a veces que papá no puede, mamá no puede, sepas que no se puede y eso no te va a cambiar la vida. O te va a hacer ganas de ahorrar, o te van a hacer ganas de hacerte una changuita para ganártelo, o bien vivir con la frustración de que, bueno, en esta ocasión no se pudo. ¿Está bien? Entonces no importa que esto sea de Argentina. Ponelo que esto va a pasar en tu país. Si hoy estás bien, ya está pasando en Chile, por ejemplo, que es el caso que yo más sigo. ¿Cómo es? Va a pasar porque estamos rodeados de corrupción, estamos rodeados de políticos, estamos rodeados de gente que no tiene integridad, que no tiene valores, que no tiene ética. ¿Entendés? Y eso es lo que le estamos enseñando a nuestros hijos, que no se callen, que no callen la voz, que no se dejen avasallar, que no se dejen adoctrinar, que no se dejen, bueno, pero está todo igual, ¿para qué voy a dar yo mi batalla si siempre es lo mismo?
No, 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 no. Hay que dar la batalla porque cuando bajamos los brazos, cuando decimos puta, si siempre es lo mismo, es cuando ellos más avanzan y más difícil es después que nosotros retomemos nuestros derechos y retomemos nuestro status quo. ¿Está bien? Entonces, también, no te lo voy a decir yo, pero si te pones a pensar, esto lo podés pasar, por ejemplo, olvídate que no querés saber de política, que no querés esto, lo otro. Esto también lo podés pasar al entretenimiento. Vos, fíjate que cada cosa que dice el pibe, vos la pasás al entretenimiento y es lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Está bien? Entonces, hay generaciones. Nosotros no estamos hablando porque me joda que arriba sea negra, me joda que no sé, que a muerte me la pongan negra. No. Son las cuestiones del por qué lo están haciendo. Están reescribiendo una historia. El día de mañana, cuando un nene venga y diga, puta, me da paja poner en Google quién era Ana Bolena, y mire una película, no va a haber, creo que no hay Ana Bolena, pero ponele, no va a haber la de Ana Bolena de 1970, que es en blanco y negro. Va a haber Ana Bolena de Netflix, y Netflix es negra, ¿tá? Y Ana Bolena en la historia es más blanca que la leche, ¿tá? Por ejemplo. Así que bueno, chicos, por favor, quédense mirándolo hasta el coso. Cuando lo vayan viendo, piensen en su país y piensen en el entretenimiento. Y piensen en qué estamos haciendo con nuestros hijos. Capaz que acá nadie tiene hijos, pero piensen lo que van a hacer ustedes cuando tengan hijos. ¿Está? No le vamos a dar mal vuelta y yo después de esto no voy a hablar. Solamente le voy a dar, como siempre, el game over. Así que vamos allá y por favor mírenlo porque es importante. Bueno, continúe, yo me voy a buscar. Buenas, soy Lionel Schroeder y yo hoy acá no vengo a pedir nada en específico. Hoy quiero sembrar mi idea, la que creo que es idea de muchos de mis amigos, que somos de la clase media, de gente trabajadora. Y bueno, yo soy de Pampa del Infierno, un pueblo que crece gracias a la actividad rural, y estoy cansado. Estoy cansado de una Argentina sin futuro, una Argentina donde los jóvenes quieren estar y sueñan, trabajan para irse, porque ven que su país no va más. Un país rico donde la gente es pobre, y aunque trabaja, y aunque trabaja, no se beneficia. El que no trabaja se beneficia. Y por todos lados hay injusticia. Ese no es el país que quiero. Un país en el que nos quieren desviar hablando de temas irrelevantes y no hablando de temas reales, como por ejemplo, yo hoy en día no puedo ahorrar en mi moneda y tengo que estar ahorrando en una moneda extranjera todo el tiempo para que lo que yo tengo no se devalúe. Sé que mi palabra de acá es medio irrelevante, porque vamos a salir de esta puerta y no nos van a escuchar, lamentablemente. Hay que hablar de temas en serio, como nuestro futuro, porque ni yo ni mi padre acá realmente tienen problema con una persona según su género. Lo que hagan en intimidad, la verdad a mí y a los que están acá al lado, nos da igual. Lo que nos importa es la persona, la mentalidad que tienen. Se encasillan en un colectivo en vez de hacer su vida con normalidad, si es algo común supuestamente. En vez de hacer eso, discuten y se manifiestan por temas sin sentido. No sé ustedes, pero yo nunca vi a una persona que por sus preferencias sexuales cobra un plan. Eso no es igualdad. ¿De qué igualdad me hablan cuando hay miles de personas sin poder trabajar por la incompetencia de mi país, mientras que otros van al cajero y sacan plata sin ningún mérito, ningún esfuerzo? ¿Necesitamos un baño para adolescentes trans realmente? Escuchaban un que decían que necesitamos un baño para adolescentes trans. ¿Es lo que necesitamos realmente? ¿Por qué no mejor pensar en lo precario que es nuestro sistema educativo? ¿Por qué no pensar en la clase media? Me olvidé decir, al que le están hablando, que es esta persona que está al lado de mi loguito de Guta, que está con pantalón blanco, atrás del cartel, es Capitanich. Capitanich es el gobernador de la provincia que les dije hoy, ¿sí? Estaban haciendo una conferencia y el pibe se levantó y habló. Sigamos. Que se hace pobre, ese es nuestro problema. No pensamos claramente y tenemos el pensamiento en problemas secundarios y no en un objetivo claro.
¿Le parece bien gastar 15 millones de pesos en televisores para que violadores y asesinos miren partidos de fútbol? ¿Eso les parece justo? ¿O dejar entrar a violadores porque se identifica mujer y que embarace a una reclusa? A mí eso no me parece justo tampoco. Las empresas se van del país, hay escasez de combustible, el sector agronómico no puede trabajar porque el gobierno le come todo lo que tiene. Quieren cambiar la manera en la que hablamos, desgastan el sector privado, sacándole la mayoría de sus ganancias, dejándolos sin motivación para seguir trabajando. Esto es insostenible. ¿Cómo piensa el 43% de la población que trabaja mantener al 57% sin trabajo? El socialismo está matando a la Argentina realmente, y a su juventud, y a mí me vienen a hablar de géneros. Para mí eso no va. Una X en el documento no va a cambiar el rumbo del país. El país lo vamos a cambiar nosotros si aprendemos a pensar y a trabajar, y dejar de depender del gobierno mediocre que tenemos. Argentina es un país rico, donde la gente es pobre y depende de charlatanes. Hay que dejar de ser así. Esto no se va a terminar hasta que cortemos el problema de raíz. Esto realmente es la opinión popular, señor gobernador. Continúe, yo me voy a...